Bienvenidas y bienvenidos al video de teoría de sistemas lineales del curso de ecuaciones diferenciales. Mi nombre es Carlos Montalto Cruz y soy profesor de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica. Los contenidos de este video son primero una introducción a lo que son los sistemas lineales, luego una definición un poquito más formal. Seguidamente hablaremos de cómo podemos escribir los sistemas lineales utilizando una notación matricial. Después hablaremos de cuál es la estructura general de las soluciones de los sistemas lineales. Veremos muchas similitudes en el estudio de la teoría de sistemas lineales con la teoría de la ecuación lineal. En este caso también tendremos un sistema lineal homogéneo cuya solución general tiene una estructura muy particular que va a ser similar a la estructura de la solución de la ecuación lineal homogénea. Por lo tanto, también tendremos el concepto de independencia lineal de soluciones y de funciones en general y utilizaremos un determinante que le llamaremos igualmente el Wronskiano. Ahora hablaremos de vectores de funciones en vez de solamente funciones y ese Wronskiano nos permitirá determinar si vectores de funciones son independientes entre sí. Finalmente, hablaremos de problemas de valor inicial, que son sistemas lineales cuando tenemos condiciones iniciales. Tendremos un teorema que nos va a garantizar cuando un problema de valor inicial tiene solución y esta solución es única. Finalmente, en el video les dejaré varios ejercicios para que trabajen los contenidos del video. En muchos casos es necesario aumentar la cantidad de variables dependientes que tenemos en el estudio de ecuaciones diferenciales con el fin de poder aplicarlas a una variedad más grande de temas. Por ejemplo, inclusive en el caso que nosotros estudiamos de un tanque al que le está entrando un flujo de una sustancia que tiene un soluto, podemos tener la situación de tener más de un tanque, dos, tres tanques, ¿verdad? En ese caso, entonces tendríamos más de una variable, ¿verdad? Con respecto al tiempo de la cantidad de soluto que está en cada uno de los tanques. Otro caso concreto sería en una dinámica poblacional, por ejemplo, nosotros estudiamos lo que sería la cantidad de una especie con respecto al tiempo, la cantidad, cómo crece o decrece una población. Pero ¿qué pasa si tenemos más de una especie y esas especies interactúan entre sí? Entonces aquí tenemos una situación donde tenemos más de una variable dependiente del parámetro t, que t en ese caso es el tiempo. Otro ejemplo donde necesitamos añadir más variables dependientes puede ser en el caso de nuestro estudio epidemiológico de sanos e infectados en el modelo que teníamos. Puede ser necesario agregar variables adicionales, por ejemplo, que tal vez queremos agregar las personas recuperadas de la enfermedad o las personas que ya fallecieron. También dentro de los mismos grupos podemos hacer subgrupos. Las personas que están infectadas pueden ser muy distintas si son personas asintomáticas o si son personas que presentan síntomas leves o si ya son personas que necesitan ser hospitalizadas. Entonces, todo eso nos lleva matemáticamente a considerar varias funciones. X1 le vamos a llamar, X2 hasta Xn, que todas van a depender de un parámetro t. Normalmente es el tiempo, pero no tiene que ser específicamente el tiempo. Entonces aquí vamos a cambiar un poco nuestras variables, al menos simbólicamente. Antes nosotros trabajábamos con una función y que dependía de x. Ahora vamos a trabajar con una función x que depende de t y no solo una x, sino varias x que dependen de t. Un sistema lineal de n ecuaciones es un arreglo de ecuaciones diferenciales de la siguiente forma. Vamos a tener las variables dependientes del parámetro t, todas derivadas una sola vez y cada una igualada a una combinación lineal de las n funciones, donde los coeficientes de la combinación lineal pueden ser funciones que dependen de t, y una parte b de t, que es una función arbitraria que depende de t en cada una de las igualdades. Entonces, esta es la estructura más general de lo que sería un sistema lineal de n ecuaciones. En este caso, asumimos que las funciones son diferenciables en el intervalo i. Es importante recalcar, que las ecuaciones diferenciales tienen que estar definidas en un intervalo específico. El orden del sistema es igual a la cantidad de funciones desconocidas que aparecen en el sistema. En este caso, x1 hasta xn serían n. Entonces, en este caso, el sistema es de orden n. Veamos los siguientes ejemplos.
Aquí tenemos x1' es menos tx1 más e a la t x2 más seno de t. x2' es igual a x1 más 1 sobre t x2 de t menos t. Normalmente los sistemas van a estar definidos en todos los valores donde los coeficientes y las funciones, en este caso anaranjadas, estén definidas. Para este ejemplo en particular, t estaría definido de menos infinito a 0 y de 0 a infinito porque la función 1 entre t no está definida en t. Entonces, normalmente vamos a decir cuál es el intervalo, pero si no lo decimos, vamos a asumir que la ecuación diferencial está definida donde los coeficientes estén definidos. En este otro ejemplo, tenemos una ecuación diferencial. En este caso, el intervalo de definición sería de 0 a infinito porque la función logaritmo está definido solo para t positivo. El orden de esta ecuación diferencial es 2. El orden de esta ecuación diferencial es 3. En algunas ocasiones tenemos sistemas lineales que originalmente no parecen que están escritos en la forma que les di anteriormente. Por ejemplo, un caso muy concreto es cuando tenemos combinaciones lineales de orden 1 de las derivadas en la parte izquierda, igualadas a la estructura que debemos tener, ¿verdad? Aquí a la derecha sí tenemos combinaciones lineales, perdón, de las funciones, más unas funciones que dependen de t. Pero aquí a la izquierda no tenemos solamente x1', x2' y x3', sino que tenemos combinaciones lineales de las derivadas de ellas. Entonces aquí lo que podemos hacer es intentar restar estas ecuaciones para tratar de llegar a un sistema como este. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es restar la primera ecuación menos la segunda. Esto menos esto nos da 0. Este menos este nos da x2' de t. Este menos este, x1 más x2. Y este menos este nos da menos t, ¿verdad? Entonces aquí ya tendríamos la derivada de x2 de t es igual a x1 más x2 menos t, que es la estructura que andamos buscando. Sustituyendo ahora el valor que obtuvimos de x2' de t en la primera ecuación diferencial, podemos sustituirlo acá. Pasamos a restar estos términos. X menos x1 al otro lado se vuelve x1, sumando queda 2x1. El x2 pasa con signo positivo, ¿verdad? Porque está negativo acá. Y el más t acá pasa con signo negativo. Y ya tenemos entonces una expresión para x1'. Finalmente, sustituyendo en la tercera ecuación diferencial el valor de x1' que obtuvimos, podemos obtener el valor de x3' de la misma manera. Y entonces ya estas tres ecuaciones sí nos dan un sistema con la estructura que teníamos anteriormente. Ahora, para trabajar con los sistemas de ecuaciones lineales, vamos a escribirlos utilizando la notación matricial. Básicamente, para eso vamos a ver el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos este sistema de orden 3 escrito de la siguiente manera. Lo que hacemos es que introducimos un vector de funciones donde cada una de las entradas son las funciones que andamos buscando. En este caso es de orden 3, entonces tenemos x1 de t, x2 de t y x3 de t. De tal manera que la parte de la izquierda sería derivar este vector x1', x2' y x3', ¿verdad? Por otro lado, la parte de la derecha, si observan acá, esta parte lineal, la parte azul con la verde, se puede ver como la multiplicación de esta matriz con el vector x, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí que 3t por x1 sería esto que está acá, 1 por x2t sería esto que está acá, y menos 1 por x3t sería esto que está acá. Así con cada una de las filas, observen el 0 aquí, que básicamente nos dice que el x2 no aparece acá. El 0 aquí nos dice que el x3 no aparece acá. Y finalmente la parte b de t, que es la parte, ahorita vamos a ver que se llama no homogénea, simplemente son cada una de las entradas de la función que está, en este caso, a la derecha de la parte lineal. Entonces vemos que podemos escribir este sistema de esta manera y básicamente todo sistema lineal entonces lo podemos escribir de manera general como A de t. En este caso esta es una matriz que depende de t por el vector de funciones más otro vector b de t. Vean que de todo esto, a de t lo conocemos, b de t lo conocemos, y lo que andamos buscando nuevamente es el vector x de t. En términos gráficos, lo que estamos haciendo es, en vez de graficar cada una de las variables por separado, ¿verdad? En gráficos distintos, lo que hacemos es que lo vemos como un vector de funciones, y este vector,
ahora vive un espacio de dimensión n, ¿verdad? Antes teníamos que graficar cada una por separado. Ahora podemos graficar todo en un mismo espacio. Por ejemplo, si fueran tres funciones, vamos a tener un vector de funciones de orden 3 que lo podemos graficar en un espacio tridimensional. Entonces, esto nos va a ayudar a visualizar mejor las soluciones y a trabajar con algunos conceptos geométricos de manera más clara. Ahora, para poder verificar si un vector de funciones es o no solución de un sistema lineal, tenemos que utilizar las reglas de producto de vectores con matrices y la regla de cómo derivar un vector de funciones. Veamos el siguiente ejemplo. Determine cuáles de los siguientes vectores de funciones son soluciones del sistema lineal homogéneo. Entonces, escribiendo el sistema en notación matricial, tenemos que esta parte sería la derivada del vector de funciones con respecto a t, y esta parte sería 6 menos 1, 2, 3, multiplicado por x de t. Entonces, lo que hacemos es que sustituimos cada uno de estos vectores uno a uno y vemos cuándo se cumple la identidad. Sustituyendo el primero, la derivada de x1 de t sería la derivada de 5e a la t en ambos casos, que quedaría 5e a la t, 5e a la t. Entonces eso sería la parte de la izquierda. Por otro lado, la parte de la derecha sería multiplicar esta matriz por x1 de t, que sería esta matriz de acá, por esto, ¿verdad? Usamos la regla de cómo multiplicar matrices con vectores. La primera columna por el vector nos da 6e a la 5t menos e a la 5t nos da 5e a la 5t. Igual aquí, 2e a la 5t, 3e a la 5t, nos da 5e a la 5t. Como esto es una identidad, entonces tenemos que efectivamente x1 de t es una solución del sistema. Ahora, para el caso de x2, ustedes pueden ver similarmente, derivamos la parte de la izquierda, aquí obtenemos 2e a la menos 2t, menos 2e a la menos 2t, y multiplicando la parte de la derecha, en este caso ya no obtenemos la identidad. En este caso, 6 con menos 1 nos da 7 a la 2t y 2 con menos 3 nos da menos e a la 2t. Por lo tanto, x2 no sería una solución. Ya finalmente con x3, nuevamente multiplicando a x3 obtenemos 4e a la 4t, 8e a la 4t, que es lo mismo que multiplicar la matriz por x3 de t. Entonces, concluimos que x1 de t y x3 de t sí son vectores soluciones del sistema lineal homogéneo. Una observación importante es que toda ecuación lineal se puede escribir como un sistema lineal. Entonces, de esta manera, la teoría que estamos viendo ahorita para sistemas lineales generaliza lo que vimos anteriormente para la ecuación lineal. Veamos el siguiente ejemplo. Escriba la siguiente ecuación lineal como un sistema lineal. Entonces tenemos esta ecuación lineal no homogénea y la idea siempre es la misma. La primera función x1 de t va a ser la variable dependiente anterior, ¿verdad? En este caso sería y de t. La segunda, x2 de t, va a ser la derivada de y. En este caso sería y'. Si tuviéramos una de orden 3, la tercera función sería la segunda derivada. En este caso solo tenemos una función de orden 2. Y ahora sí, ¿qué es lo que hacemos? Con estas dos identidades vamos a montar el sistema. Lo primero que vemos es que la derivada de x1' de t sería y' de t, que es igual a x2 de t. Entonces ya aquí tenemos nuestra primera ecuación del sistema. Ahora, para obtener la segunda, lo que hacemos es que utilizamos la ecuación diferencial lineal. Tenemos que x2' de t, ¿verdad? Sería la derivada de y', sería y2'. Y de aquí lo que hacemos es que despejamos de esta ecuación, y2', nos queda menos 4y' más 2y de t más 3t. Y ahora sí, esto lo escribimos en términos de x2 y x1. Y' sería x2, y sería x1. Entonces, x2' sería 2x1 de t menos 4x2 de t más 3t. De tal manera que entonces aquí tenemos nuestro sistema lineal. Entonces, es importante ver eso, ¿verdad? Y por eso es que vamos a ver muchas similitudes en la teoría de sistemas lineales en relación con la teoría de las ecuaciones lineales. Por ejemplo, una de esas similitudes es el lenguaje que vamos a utilizar y en este caso vamos a tener también lo que es un sistema lineal no homogéneo y un sistema lineal homogéneo. En términos generales, un sistema lineal no homogéneo escrito en su notación matricial es de esta forma que está acá.
¿verdad? Que es el sistema lineal más general que introducimos al inicio. Cuando b de t es igual a 0, vamos a decir que el sistema es homogéneo. En términos generales, la solución general del sistema no homogéneo va a tener dos partes. Una xh de t y una xp de t, donde xh de t va a ser la solución general del sistema homogéneo asociado, o sea, cuando b de t es 0. Esta xh es la solución general de este sistema que se obtiene cuando ponemos aquí b igual a 0. Ahora, xh de t lo vamos a calcular utilizando los valores y vectores propios generalizados de la matriz A, y xp de t lo vamos a calcular utilizando un método de variación de parámetros. La estructura de la YH, que es la solución lineal del sistema lineal homogéneo asociado, va a ser siempre una suma de vectores de funciones de esta forma. Va a ser una combinación lineal de vectores de funciones de esta manera. Vean que estos vectores de funciones tienen que cumplir tres características. Si la ecuación, si el sistema lineal es de orden n, entonces van a ser exactamente n vectores de funciones. Por otro lado, estos vectores de funciones, cada uno tiene que ser una solución de la ecuación diferencial. Y finalmente, tienen que ser linealmente independientes en el intervalo t donde está definida la ecuación diferencial. Decimos que si tenemos n de estos vectores de funciones que cumplen estas tres características, entonces tenemos una base del espacio solución del sistema, o que este conjunto forma un conjunto fundamental de soluciones. Entonces, nuevamente vean la similitud de la estructura de esta XH con la XH que teníamos para la ecuación lineal homogénea. La tercera condición que tienen que cumplir los vectores de funciones x1 hasta xn es que sean linealmente independientes en el intervalo i. Eso quiere decir que si tenemos una combinación de ellos que es igual a 0 para todo t que está en el intervalo, donde esta c1 hasta cn son valores reales, entonces eso tiene que implicar directamente que todos estos valores c1 hasta cn tienen que ser igual a 0. Si las funciones son linealmente independientes, gráficamente, esto significa que cada una de ellas básicamente nos da una nueva dimensión del espacio de soluciones. Entonces, C1, en este caso, sería la coordenada de x1, C2 la coordenada de x2 y C3 la coordenada de x3. O sea que para llegar a xh nos dice, tenemos que movernos C1 unidades en dirección de x1, C2 unidades en dirección de x2 y C3 unidades en dirección de x3. Ser linealmente independiente nos dice que no hay forma de que podamos llegar a una solución que no esté en el plano, por ejemplo, generado por x1 y x2, ¿verdad? Por ejemplo, la solución que esté aquí arriba, no hay forma que podríamos llegar nosotros solo haciendo combinaciones lineales de x1 y x2, porque son linealmente independientes. Entonces, necesitamos definitivamente x3 para poder llegar a la solución xh. ¿Ok? Entonces, esa es la condición básicamente de ser linealmente independientes geométricamente. Que estas funciones básicamente nos dan una nueva dimensión. No hay forma de obtenerlas utilizando las funciones anteriores. Ahora, para poder determinar si vectores de funciones son linealmente independientes, vamos a introducir nuevamente un Wronskiano de n vectores de funciones, x1 hasta xn, en el punto t. Y en este caso se define como el determinante de la matriz que se obtiene de poner en sus columnas los vectores de funciones. Entonces, si aquí tenemos este vector de función, x1, lo ponemos como columna de esta matriz, x2 lo ponemos como segunda columna, y así sucesivamente hasta xn, lo ponemos como la enésima columna. Calculamos este determinante y esta función es el Wronskiano de estos vectores de funciones. Tenemos las siguientes dos proposiciones que nos van a ayudar a relacionar el Wronskiano con la independencia lineal de las funciones o de los vectores de funciones. Tenemos que si el Wronskiano es distinto de 0 para algún t0 que está en el intervalo, entonces eso implica directamente que las vectores de funciones son linealmente independientes en el intervalo. Nuevamente, al igual que sucedía en el caso de la teoría de la ecuación lineal, la contrapositiva no siempre es cierta y vamos a requerir un poco más de condiciones. Ese es el contenido de la proposición número 11. Si tenemos que x1, x2 hasta xn son soluciones de un sistema homogéneo de orden n, como este, en el intervalo t, perdón, el intervalo i, entonces
vamos a saber nosotros que las funciones son linealmente independientes en i, si y solo si el Wronskiano es distinto de cero para algún t0 que está en i. O sea, la dirección opuesta también se cumple. Veamos ahora los siguientes ejemplos que nos permiten utilizar las proposiciones para determinar independencia lineal de vectores de funciones. Entonces, determine si los siguientes vectores de funciones, x1, x2 y x3, son linealmente independientes en R. Entonces, aquí tenemos que el Wronskiano de x1, x2 y x3 en el punto T viene dado por, ok, agarramos el primer vector de funciones, lo ponemos en la primera columna, ¿verdad? Lo ponemos acá. El segundo lo ponemos acá. Y el tercero en la tercera. Luego tenemos que entonces calcular este determinante. Tratando de utilizar la proposición 10, lo que podemos hacer es verificar en algún punto en que este Wronskiano sea diferente de cero. Utilizando un punto en que esto se simplifique, ¿verdad? Para no tener que calcular el determinante en términos de t, podemos utilizar t igual 0. Sustituyendo t igual 0 en esta matriz, obtenemos que aquí sería 0 menos 1, 0 menos 1, 0. Entonces queda menos 1 menos 1, 0, 0, 1, 1, 2, 0, 0. Podemos calcular este determinante utilizando la tercera columna. Nos queda, ¿verdad? Con la matriz de signos, menos 1 por el determinante de menos 1, 1, 2, 0, que al final nos da menos 2. Esto es distinto de 0, ¿verdad? Por lo tanto, podemos concluir que las vectores de funciones son linealmente independientes en el intervalo R. Analicemos ahora un siguiente ejemplo. Considere el sistema lineal homogéneo de x de t igual a 4 menos 1, 2, 3, x de t, que fue el sistema que utilizamos anteriormente, y verificamos que habían algunas funciones que eran soluciones y otras que no. Entonces la parte A dice que utilicemos ese ejemplo anterior para encontrar la solución general del sistema. La parte B dice encuentre la solución particular que satisface que x de 0 es 1 menos 1. Por el ejemplo 4, entonces sabemos que x1 de t y x2 de t, dadas por estos vectores de funciones, son soluciones del sistema. Ahora, para poder garantizar que son un conjunto fundamental de soluciones o una base del espacio de soluciones, tenemos que comprobar que son linealmente independientes. Entonces, utilizando la proposición 11, ya que sabemos que son soluciones de este sistema para todo t que está en R, entonces podemos calcular el Wronskiano en cualquier punto y ya podemos determinar con el valor del Wronskiano inmediatamente si son o no linealmente independientes. En este caso, calculando el Wronskiano en 0, obtenemos que el determinante de 1, 1, 1, 2 es igual a 1, que es distinto de 0, y por lo tanto son linealmente independientes. Entonces, lo que nos dice la teoría es que la solución general es una combinación de estos dos vectores de funciones, que está dado entonces por esta expresión que está acá. Y ven que aquí tenemos que añadir que C1 y C2 son valores que están en R. Ok, entonces así queda nuestra solución general. Ahora, para entender cómo encontrar la solución particular que cumple esta condición inicial, lo que hacemos es que tomamos nuestra solución general, dada por esta forma, y sustituimos el valor de 0 aquí, igualamos a este vector. En este caso, esto nos queda 1, 1, 1, 2, por lo tanto, nos queda C1 más C2 en la primera entrada y C1 más 2C2 en la segunda, tiene que ser igual a 1 menos 1. Esto nos da un sistema C1 más C2 igual a 1, C1 más 2C2 igual a menos 1, que cuando lo resolvemos, obtenemos que C1 es 3 y C2 es menos 2. Sustituyendo estos valores en x de t, obtenemos entonces que nuestra solución particular viene dada por esta forma. Veamos ahora otro ejemplo. Determine si los vectores de funciones x1 de t igual a t1 y x2 de t igual a t cuadrado 2t son linealmente independientes en R. Nuevamente tenemos que el Wronskiano en el punto t viene dado por este determinante t al cuadrado 1, 2t, que cuando lo calculamos es igual a t al cuadrado. Observe entonces que si analizamos el Wronskiano en el punto t igual 0, nos da que el Wronskiano es igual a 0. Sin embargo, aquí no podríamos concluir que las funciones son linealmente dependientes, ¿verdad? Porque no tenemos todas las características de la proposición 11. No sabemos si estos vectores de funciones son soluciones de un sistema de orden 2 en el intervalo R. Sin embargo, si tomamos t igual 1, vemos que el Wronskiano en el punto 1 sí nos da distinto de 0.
Ahí sí podemos aplicar la proposición 10 y determinar que los vectores de funciones son linealmente independientes en R. Finalmente, tenemos que si tenemos un sistema lineal no homogéneo o homogéneo, ¿verdad? Aquí B podría ser cero, y tenemos una condición inicial, o sea, el valor del vector de funciones en un punto t0 que nos da un x0, ¿verdad? Para este x0 en Rn. Entonces, la teoría nos dice que si las entradas de a de t de la matriz y las entradas del vector b de t son funciones continuas en el intervalo i donde estamos analizando la ecuación diferencial, entonces este sistema lineal tiene una solución y esa solución es única. Entonces, en el contexto del ejemplo 13, vemos que la solución que encontramos anteriormente es la única solución del problema de valor inicial que satisface esta ecuación homogénea y esta condición inicial. Finalmente, aquí les dejo algunos ejercicios para que practiquen los contenidos de este video. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o comentario, no duden en hacérmelo llegar.